La noche tenía un pulso propio en el ala de paliativos, un ritmo hecho de bips lejanos, pasos amortiguados y la luz tenue que se filtraba por las persianas, como si alguien hubiera decidido que incluso la claridad debía susurrar. Me senté en la silla junto a la cama de la señora Amelia y apoyé la frente en mi mano, sintiendo el frío de la mesita metálica y el calor humano que aún guardaba su cuerpo. Era una vigilia que yo conocía demasiado bien, rostros que se apagan, familias que aferran palabras a medias, la obligación de acompañar con profesionalismo y la tentación de hablar con lo que no se puede nombrar. Presenté a la señora Amelia la noche anterior, 78 años, manos delgadas como hojas, una voz que parecía imposible de quebrar. Su hija se había quedado dormida en un sillón, con la blusa arrugada y un pañuelo en la mano. A las 2 de la mañana, cuando comprobé sus constantes, noté algo diferente. La respiración, antes áspera y lenta, se hizo casi imperceptible, y sus ojos se abrieron devorando la habitación, como si hubiera visto algo más allá de la pared. Me pareció que sonreía sin abrir los labios. «¿Qué ve?», susurró la hija, sin moverse. No respondí. La mirada de la señora Amelia no estaba fija en nosotros, parecía mirar el pasillo, como si alguien se hubiera detenido en la penumbra para saludarla. La luz del monitor trazaba su silueta en un azul pálido. De repente, ella exhaló un suspiro que no sonó a pérdida, sino a alivio. Su mano, que tenía la piel fina como papel de carta, apretó la de su hija una última vez y luego dejó de pelear contra el mundo. Cerró los ojos en calma. Algunos de mis colegas hablarían de alivio fisiológico, otros, con menos palabras, aceptarían la escena como lo que fue, una muerte serena. Me quedé un rato después de certificar óbito, observando la disposición de la habitación, el crepitar silencioso de la lavanda que dejaba la auxiliar cuando pasó a retirar sábanas, la luz que ahora parecía menos fría. En la capilla improvisada del ala, el capellán encendió una vela rápida y dejó que la membresía del ritual hiciera lo suyo, una palabra breve, una aspersión discreta. No hubo explicaciones extraordinarias, solo la sensación, en mí, en la hija, quizás en la auxiliar, de que algo había traspasado la frontera sin violencia. Aquella noche, mientras me descalzaba las manos con la solución antiséptica, pensé en la imagen que se me quedó, la señora Amelia como si hubiera visto un camino luminoso, y yo, por primera vez desde que comencé, sin el nudo de la desesperación que antes me agarraba el pecho cuando alguien fallecía. Aprendí que la paz puede llegar incluso con ventiladores apagados y bombas desconectadas, que la serenidad no es una técnica, sino un gesto final que a veces sucede. En otra ocasión, el teléfono del pasillo sonó con la insistencia de las malas noticias. Era la madrugada y un familiar había llegado fuera de horario. El señor Antonio, un hombre de manos gruesas y voz ronca, había esperado hasta el último minuto en casa. Sus hijos lo despertaron en la madrugada para decirle que su esposa estaba entrando en el final. Llegó con la urna de su vida encima, recuerdos, contraseñas del banco, botones cosidos con prisas. Se sentó y antes de hablar se quedó mirando la cama de su esposa como si buscara en la oscuridad una señal suya. Ella siempre me decía que vendría por mí, me dijo, con la voz partida por años de convivencia, que no me preocupara. No había nadie más en la habitación que pudiera responder con certeza. Sin embargo, cuando la señora abrió los ojos por última vez, el señor Antonio dijo que la mujer había murmurando su nombre. No fue un gemido ni una frase articulada, fue como si las palabras hubieran sido traídas por alguien que no necesitara garganta.
La hija, sentada al pie de la cama, sollozó y afirmó haber oído lo mismo por el auricular del teléfono, cuando llamaron desde la casa para avisar que venían. Mis colegas tenían explicaciones, la suposición de que los familiares leen señales donde quieren encontrarlas, el fenómeno telegráfico de las despedidas tardías. Sandra, que siempre fue práctica, me dijo en secreto mientras sacaba la basura del tacho que a veces la mente construye consuelos. No la contradije. Aún así, algo en la postura del señor Antonio me quebró la incredulidad. Se incorporó como si se sintiera llamado, apretó la mano de su esposa y con una sonrisa se dejó ir. No hubo gesto dramatizado, sino la sorpresa tranquila de quien se encuentra con lo esperado. A la salida, mientras cerraba la puerta con cuidado, vi que el pasillo se había quedado con un olor a café frío y a incienso que nadie había encendido. Guardé ese olor conmigo como si fuera la prueba más frágil de que las despedidas se parecen a las bienvenidas. El caso de Lucas fue distinto. Lucas tenía 7 años y vivía aislado en un cuarto de pediatría que olía a juguetes y a jabón neutro. No puedo describir aquí el dolor de verlo frágil. Sería injusto y cruel reducir su presencia a una escena. Lo que recuerdo con nitidez es la manera en que su respiración cambió la última mañana. Su pequeño pecho subía y bajaba con una calma que contradecía todo lo que sabíamos de su cuerpo. Su madre, joven y con los ojos rojos, se sentó junto a él con una muñeca apretada. El capellán pasó sin muchas palabras, y yo le coloqué una mantita que había guardado para emergencias, una de esas filas de lana que mi abuela tejía cuando no había otra cosa que hacer. Mientras sostenía su manita, sentí algo que no supe nombrar hasta después, una corriente cálida que no venía del radiador ni del contacto humano. Era como si una presencia ligera hubiera posado la palma sobre su cabeza y hubiese pronunciado, sin sonido, una especie de despedida compacta. Lucas apretó los ojos y dejó escapar una sonrisa pequeña, exacta, como si hubiese reconocido a alguien, además de nosotros. Su madre cerró la mano sobre la mía y por un segundo no tuvo miedo. Después, el silencio ocupó la habitación no con vacío, sino con calma. No hubo dramatismo, no hice maniobras innecesarias. Así como llegó, la respiración se fue, pero no se rompió. Me llevé de ese cuarto la imagen de la sonrisa última, que quedará conmigo como una lección sobre la inocencia y la ternura en el tránsito. Al salir de pediatría, Carla me esperaba en el pasillo con el termo de café y la cara de quien ha visto demasiado para su edad. Carla y yo hemos compartido guardias, pequeñas ironías y confidencias sin importancia. Esa noche, sin embargo, nuestras voces se hicieron más bajas. ¿Crees que fue algo?, preguntó ella con la voz entrecortada, sin terminar la frase. Le di una respuesta que no necesitaba palabras técnicas, que a veces la muerte llega con manos suaves, que no siempre el final es una pelea. No hice promesas, no declaré verdades. Le dije que, para mí, el sencillo acto de acompañar a alguien hasta el final había cambiado la manera en que entendía mi trabajo. No era curar lo que me llamaba la atención ahora, sino ser puente. Carla apretó el termo y se echó a reír en un gesto que mezcló incredulidad y alivio. Hubo noches en que las habitaciones parecían perturbadas, una palabra que los auxiliares usaban con una mezcla de ironía y respeto. En una de esas habitaciones, la de la señora Joana, las sábanas parecían moverse después de que la familia se había ido.
Ninguno de nosotros vio a nadie entrando. Sin embargo, el respaldo de la silla estaba cambiado. El anillo de la señora brillaba sobre la mesita y la cortina tenía un pliegue como si alguien la hubiera pasado ligera. Sandra, que era más escéptica, metió la llave en la cerradura y murmuró: «Esto me da piel de gallina». La escena podía explicarse por la ventilación, por la corriente de aire, por la imaginación que late en los turnos nocturnos. Aún así, cuando me acerqué a la cama, sentí una calma tangible, una especie de túnel de sonido que apagaba el zumbido de los monitores. La señora Johanna no estaba a punto de morir. Sin embargo, durante la noche, su expresión adoptó una quietud que no había tenido en semanas. No afirmo haber visto sombras o luces sobrenaturales, solo la percepción de una compañía que no era humana. En el informe anoté lo esencial: observaciones prácticas, hora, signos. Pero en mi memoria quedó el gesto, la cortina plegándose como si alguien hubiera pasado la mano por ella, y la sensación, extrañamente consoladora, de que no estábamos solos. El capellán, un hombre de pocas palabras, con ojos que parecían siempre listos para perdonar, me contó una vez algo que no olvidaré. Me dijo que, en su trabajo, aprendió a escuchar más las pausas que las oraciones. Me explicó que un acto de unción, una mezcla de aceite, una frase breve, una bendición medida, no debía entenderse como un artefacto mágico, sino como un rito para ordenar el caos. Vi, con mis propios ojos, una unción que transformó una habitación. Era la noche en que trasladaron a la señora Rosa. Su familia llegó tarde, el cansancio pegaba en la piel, y la mujer parecía más agotada que de costumbre. «Hazlo tú», le dije al capellán, sintiendo que la palabra surgía de mis entrañas y no de una instrucción. El hombre asintió, tomó la botella pequeña, trazó una cruz en la frente de la señora Rosa y pronunció una frase simple. No escuché ángeles, ni vi resplandores. Lo que ocurrió fue sutil. La tensión en el rostro de la mujer se suavizó, su mandíbula dejó de tensarse, y la familia, por una vez, se dejó caer en sillas, como si el cuerpo de su esperanza hubiese encontrado asiento. Salí de la habitación con la sensación de que los rituales no eran elementos supersticiosos, sino un tipo de lenguaje compartido que permitía a los humanos soltarse del pilar inmenso del miedo. Más tarde, en la cocina, Sandra dijo que no creía en milagros, pero en su voz sonó una aceptación menos tajante. A veces, lo que pensamos que era un gesto simbólico tenía el poder de desenredar nudos que la medicina, por sí sola, no puede tocar. Estas historias pequeñas se fueron acumulando y con ellas algo en mí cambió. Al principio, mis reacciones eran técnicas, procedimientos, signos, protocolos, pero la repetición de escenas donde la paz llegaba de formas inesperadas me fue moldeando. Empecé a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. La forma en que la mano temblorosa de un hijo se tranquilizaba cuando rozaba la frente del padre. El silencio que caía en la habitación como una sábana tibia. El olor a pastillas y jabón que, en ciertos casos, mezclado con algo indefinible, parecía curar la ansiedad. Hubo noches en las que no pasó nada raro, y esas noches también me enseñaron. La monotonía del cuidado es un tipo de santidad. Otras veces, las manifestaciones eran más perturbadoras. Sillas que se movían solas, voces que alguien juraba haber escuchado. En esos momentos, la división entre explicación racional y experiencia personal se hacía borrosa. Algunas enfermeras se mantenían a raya con chistes, otras, como yo, guardábamos silencio y aprendíamos a convivir con la ambigüedad.
Una vez, cuando el hospital se quedaba vacío y el reloj parecía alargar el tiempo de forma injusta, encontré a la auxiliar Joana abrazada a un cojín en la sala de descanso. Tenía los ojos húmedos y una sonrisa que parecía extraída de otro mundo. Hoy sentí a mi madre, me dijo en voz baja, y supe que todo iba a estar bien. No le pedí más detalles. En el fondo, sabía que a veces hay encuentros que no necesitan ser compartidos por completo para ser verdaderos. Su confesión fue un recordatorio. La presencia puede manifestarse para quien la necesita y no está obligada a ofrecérsela a todos. Con el tiempo, mi temor personal a la muerte comenzó a diluirse. No es que la muerte dejara de asustarme. Lo que cambió fue la forma en que me sostenía ese miedo. Antes me costaba conciliar el sueño después de una guardia dura. Ahora, la noche después de una vigilia serena, me daba una paz que hacía menos pesado mi regreso a casa. Aprendí a mirar las manos de los pacientes y a leer su ritmo como quien lee un verso. Entendí que mi labor no era vencer a la muerte ni ocultarla, sino estar lo suficientemente presente para que el final tuviera menos soledad. No todo fue consuelo. Hubo familias que se despedían con reproches, pacientes que se fueron sin reconciliaciones, guardias en las que me quedé sosteniendo la mano de un hombre que respiraba con dificultad hasta que los signos se rompieron. En esos momentos, la experiencia me volvió humana en un sentido que no siempre resulta cómodo. Me enfrenté a la impotencia, a la culpa y al arrepentimiento. Pero también descubrí la ternura escondida entre papeles y protocolos. Un sobrino que trajo la vieja radio de su abuela para que sonara su música favorita. Una enfermera que, fuera de horario, volvió a peinar a una mujer como quien prepara a un familiar para un viaje. No pretendo que estas páginas prueben nada. No vengo a decir que hay certeza sobre lo que sucede cuando la vida se apaga. Solo relato lo que vi y sentí. Instantes en los que el velo entre lo cotidiano y lo inexplicable parecía hacerse más fino. A veces era un perfume que nadie reconocía, otras la sensación de una mirada que no se puede describir. Lo único que tengo claro es que la experiencia del cuidado me fue enseñando una verdad humilde. La muerte, al menos en los lugares donde trabajé, no fue siempre una intrusa brutal. Con frecuencia entró como un huésped silencioso y en su paso dejó calma. Una noche, al terminar la guardia, volví a casa con las manos aún oliendo a jabón y a lavanda. Me fui a dormir y soñé que caminaba por un pasillo largo iluminado por pequeñas lámparas que parpadeaban como si llevaran dentro una respiración. A lo lejos, alguien me llamó por mi nombre con una voz conocida. No llegué a ver quién era. Cuando desperté, lo único que me quedaba era la seguridad de que no todo en la oscuridad es temor. Aprendí a llevar esos recuerdos como quien colecciona piedras encontradas en la orilla. Algunas brillan poco, otras parecen comunes y todas juntas son el mapa de mi vida en el hospital. Aún hay quienes se burlan cuando cuento estas historias entre café y guardias. Otros me miran con respeto o con algo parecido a la envidia, la certeza de haber sido testigo de algo que transforma. No busco convertir a nadie. Mi única intención es decir lo que he visto, con mis limitaciones y contradicciones. Creo que la maravilla no siempre viene con fanfarras. Muchas veces llega en la forma de una mano que aprieta otra, de una canción tarareada, de una vela que no se apaga. Y cuando, al final, me siento junto a una cama y espero con la familia, sé que cumplo una función que supera el acto técnico. Soy guardiana de un umbral. A veces, el umbral se cruza con voces y luces, otras con silencio y una cortina que se pliega suave. En todos los casos, me he dado cuenta de que acompañar es la forma más humana de rezar, aunque no use palabras litúrgicas. Me pongo al servicio del silencio y de la calma. Me convierto en puente.
Y esa responsabilidad, por más pesada que sea, me empuja a estar presente con menos miedo cada día. La última escena que traje a casa antes de cerrar los ojos aquella madrugada fue la de una habitación donde nadie parecía esperar a nadie. Sin embargo, en el borde de la cama el aire se movió y alguien dejó un pañuelo que no pertenecía a la familia. Nadie reclamó ese pañuelo y yo lo recogí sin pensar. Era de un tejido fino, con un olor a lavanda y madera vieja. Lo llevé a la lavandería del hospital y al ponerlo en la cesta sentí un calor breve en la palma de la mano, como si alguien invisible me hubiera agradecido. No puedo decir si aquello fue un detalle casual o una manifestación de algo mayor. Solo sé que, en el oficio de cuidar, aprendí a aceptar la ambigüedad sin que me robara la paz. Sigo yendo a las vigilias, con las manos dispuestas y la mente más tranquila. Sigo encontrándome con lo inexplicable. Una canción que flota en la sala de espera, una almohada que se mueve, el perfume de una abuela que nadie trajo. No siempre entiendo, pero he dejado de temer. Y cuando la noche me envuelve con su pulso de bips y pasos amortiguados, me siento en la silla junto a una cama, respiremos juntos y espero la calma, con la certeza de que, de un modo u otro, nadie atraviesa ese umbral sin compañía. Al poco tiempo aprendí a buscar, no siempre con éxito, pero sí con intención, maneras de nombrar ese oficio que no sonaban a técnica ni a turno. Lo llamo acompañar, porque la palabra cabe en el gesto, sentarse sin intención de llenar el silencio, sostener la mano hasta que los dedos se aflojan, permitir que la respiración cambie ritmo sin que la prisa la interrumpa. Hay noches en que todo eso es suficiente. Otras exigen algo más tenue, casi ritual. Doblar una sábana con cuidado, alisar la almohada, dejar una vela pequeña al borde de una mesa, no por fe, sino por la necesidad humana de crear un foco, una luz que diga, estoy aquí. Recuerdo un invierno en que la sala de vigilia parecía un mapa de manos heladas. Llegó una mujer mayor, sola, con la mirada adherida a una foto enmarcada. Nos pidió que acercáramos la cama a la ventana. Quería ver las luces de la ciudad una vez más. No tenía familia cercana. Su sobrino vivía lejos y por aquello del día no podía venir. Durante horas me senté junto a ella, a veces leyendo en voz baja los nombres escritos en la contraportada del álbum, a veces escuchando un relato que parecía repetirse. Mi marido me dijo que el mundo era bonito aun cuando llovía. Cuando su pulso se fue despacio, dejó entre sus manos la foto como si fuera la contraseña de algo. Me pidió, con la voz ya fina, que se la llevara a la lavandería por si se quedaba manchada. Fue su último cuidado por lo doméstico, por lo que una vez fue ordinario y ahora era memoria puntual. Hice lo que pidió. No sé si entendió que la obediencia a esos detalles era una manera de decirle que su vida importaba. A veces la atención roza la burocracia y hay que atravesarla con la delicadeza de quien pasa por una puerta sin querer cerrar la historia que dejó adentro. Firmas, informes, llamadas que deben hacerse para que el cuerpo siga su cauce, la morgue, la funeraria, el registro. Y entre esas gestiones aparece la responsabilidad de devolver objetos. Un anillo oxidado bajo la almohada, una caja de pañuelos con una nota, una libreta de direcciones. En más de una ocasión encontré cartas ocultas entre las páginas de un libro, teléfonos anotados en el margen, listas de nombres con cruces que indicaban preferencias. Esos papeles actuaron muchas veces como puentes.
Llamé a quienes estaban señalados y anuncié, con voz cansada pero clara, que alguien había pensado en ellos hasta el final. Hubo agradecimientos que sonaron como alivio. Hubo silencios largos que respondieron como reproche. En 1 o 2 casos llamé a personas que juraron no saber nada y colgaron. En casi todos los demás, la llamada originó un viaje, una reconciliación apresurada o una despedida que, de no haber sido por la libreta escondida, quizá no habría ocurrido. No todo lo que encuentro es tangible. A veces los rastros son sensoriales. La tela perfumada que mencioné antes, el aroma a colonia que le perteneció a un hombre y que, días después, apareció en la ropa de su nieta cuando vino al duelo. Me sorprende cómo los perfumes se convierten en señales. Bastan para que una sala entera, llena de gente que no se conoce, entre en silencio y comparta una palabra. Ella lo usaba siempre. Esos pequeños reconocimientos son la manera que tienen los vivos de nombrar a quien ya no está. En la guardia de madrugada convivimos con compañeros que cada uno lleva un armario emocional distinto. Están los que se han vuelto escépticos por defensiva, bromean con lo imposible para no mirar de frente la pena. Están los que cultivan la distancia como si fuera higiene. Están los que mantienen una devoción discreta por rituales ajenos a la fe, apagar las luces en un orden preciso, colocar una vela en la ventana para quien salga de noche, dejar siempre una taza limpia en la mesada. Y están los pocos que, como yo, se dejan tocar la vida de una forma que no siempre se explica. Aprendimos a respetar esas diferencias. No cuestionamos la forma en que otro llora, ni su necesidad de bromear. Hay una ética implícita que nos protege del juicio. Aquí se viene a servir. Cierta vez me tocó esperar el final de un hombre que había pedido que lo acompañara su hijo, a quien no veía desde hacía muchos años. El expediente decía que la familia estaba dividida, que hubo palabras duras, que el encuentro no era probable. Pero el hijo apareció de madrugada, con una bolsa plástica y la cara de quien trae una confesión. Se sentó y no dijo nada al principio. Miró al padre con una mezcla de agravio y ternura. Hubo un largo intercambio, frases cortas, nombre que no se pronunciaba, lágrimas que interrumpían. El padre abrió los ojos una sola vez, buscó el rostro del hijo y murmuró algo que nos fue imposible oír, pero que hizo que los hombros del joven se desplomaran. No hubo promesas sentidas, no hubo absolución teatral, solo una intimidad rota que de algún modo se cosió con hilos mínimos. Una mano sobre la otra, el calor compartido, la manera en que la respiración del moribundo amplió su ritmo y luego se fue. Después, mientras recogíamos las sábanas, el hijo me agradeció en voz baja. Me dijo que aunque no sabía cómo actuar en la vida, al menos había podido estar allí cuando importaba. No es poco. Aprendí también a respetar las pequeñas supersticiones que la gente trae consigo como amuletos contra el horror. Una familia creyente dejó junto al paciente un rosario que no tocaron hasta el último momento. Otra puso una muñeca tejida a la que llamaban la guardiana. Un hombre mayor pidió que le dejaran un sombrero sobre la mesita, aunque ya no pudiera sostenerlo. Lo consideraba su emblema de dignidad. Esos objetos se convierten en la práctica, en intermediarios de paz. No sé si funcionan porque tienen poder intrínseco o porque, al poner algo amado junto a quien se va, los vivos crean la narrativa que necesitan para soportar la pérdida. Me basta con su resultado. Las conversaciones que siguen son menos vertiginosas, la noche cede y la gente puede decir adiós. Hay casos que me persiguen por su intensidad y otros que regresan por su ternura.
En una madrugada de verano llegó una madre con su hija niña a quien no le quedaban fuerzas para más que respirar y mirar a su madre con ojos enormes. Mientras la niña dormía, la madre me pidió que le recitara algo que no sabía. «Dime una historia», dijo. Le hablé de un tren que no llegaba, de una estación llena de flores, de un perro que jamás dejó de esperar, de una abuela que escondía caramelos en el delantal. No fueron cuentos especialmente originales, sin embargo, hacia la tercera historia, la respiración de la niña se volvió más tranquila, y su mano, que apretaba la sábana, dejó de temblar. Cuando terminó, la madre me abrazó y me agradeció como si yo hubiera dado certezas que no poseía. Me di cuenta de que, para algunos, la narrativa funciona como otro tipo de medicina, una manera de tejer continuidad donde solo hay disrupción. Con los años, mis límites personales se volvieron un tema recurrente. Llevar esa responsabilidad pesa. He notado que mis amistades de fuera del hospital se sorprenden cuando les digo que me cuesta ir a un cumpleaños o que a veces el cuerpo me pide reposo después de una guardia. Temen que el dolor me haya endurecido. A veces me preguntan si no añoro una vida sin llantos. Mi respuesta ha ido cambiando con la práctica. No añoro la ausencia de dolor, sino la seguridad de tener tiempo para desacelerar, para volver a mí sin que un timbrazo me arrebate la paz. Encuentro rituales domésticos que me sostienen, tender la ropa con calma, dejar la mesa puesta para una cena que se demora, regar una planta. Son gestos que se oponen a la verticalidad de la emergencia. Me recuerdan que la existencia también es espera y que eso no es menos digno. Una noche, mientras ordenaba las gavetas del cajón con guantes ya fríos, encontré un sobre pequeño dentro de la ropa sucia de una paciente que había fallecido esa tarde. En el sobre, un papel doblado, una dirección escrita con letra temblorosa y una frase: «Si no vuelvo, díselo a Martín». Martín no figuraba en su carpeta, no había indicios de un contacto. Lo llevé al escritorio y lo guardé en mi bolsillo, sin pensar más que en la necesidad de no extraviarlo. Al salir, la lavandería estaba cerrada y el olor a recién lavado me golpeó con la misma dulzura que un recuerdo. Caminé hasta el colectivo pensando en Martín como si fuera una figura que necesitaba una mediación. ¿Y si Martín no quería saber? ¿Y si Martín ya había olvidado? Aún así, sentí la obligación de intentarlo. Llamé a varios números, pregunté en la dirección que figuraba en el sobre. Finalmente, en una pensión pequeña detrás de una cortina raída, apareció un hombre de mediana edad, con ojos que parecían haber aprendido a contener algo doloroso. Le entregué el sobre con una calma que no era diplomática sino humilde. Le expliqué, sin grandes dramatismos, que alguien lo había nombrado. Abrió el papel y rompió a llorar sin que su cuerpo emitiera sonido, solo un temblor. Me sostuvo la mano 2 segundos, como quien agradece haber vivido una tregua. No me pidió explicaciones, no hizo preguntas, solo llegó a la puerta sin prisa. Después me envió una carta pequeña en la que decía que no había sido capaz de visitar a su madre en los últimos tiempos por vergüenza, que ella, sin embargo, no lo juzgó jamás. En la carta había una oración corta: «Gracias por traerme lo que no pude recibir a tiempo». Aquella mediación me enseñó que nuestra labor trasciende lo clínico. A veces somos los encargados de reunir a personas con pasados rotos y en ese reunir se genera una reparación que ningún informe podría tramitar. No siempre termino el turno con respuestas. Hay noches que me dejo llevar por preguntas sin resolver. ¿Qué hace que algunas muertes sean acompañadas por reconciliaciones y otras por soledades incomprensibles? ¿Por qué hay quien muere con música y quien parte sin una nota?
No tengo teoría que explique la trama entera. Solo sé que la acumulación de historias me ha dado una certeza práctica, el valor de la presencia. Estar, aunque sea en silencio, ya es un acto de respeto. Y en ese estar encuentro mi manera de rezar, sin palabras litúrgicas, con manos y objetos, con miradas y sobre todo con una escucha capaz de sostener la torpeza humana sin convertirla en espectáculo. Esa noche, con el sobre de Martín guardado en el cajón, me senté unos minutos más en la sala vacía. Las luces estaban bajas y el reloj marcaba las horas como si fueran pitidos cardíacos. Antes de apagar la luz, pasé la mano por la mesa donde dejaba siempre una taza de té. La dejé allí y pensé en todas las tazas que han permanecido intactas, testigos mudos de vigilia. Me fui a mi casa con un cansancio dulce, como el que queda después de una tarea hecha con cuidado. Abrí la puerta y la casa estaba caliente. Una planta recién regada me recibió con su olor. Me senté en la cocina, saqué el sobre del bolsillo y lo miré de nuevo. El papel había recuperado su densidad de objeto significativo, como si la noche lo hubiera hecho visible en su propósito. Lo dejé sobre la mesa, junto a la taza, y me dormí con la imagen de la ciudad iluminada en la ventana, sabiendo que pronto volvería a la sala para ser, otra vez, guardiana de un umbral. Al volver a la sala, la luz seguía tenue, como si la noche hubiese decidido quedarse un rato más dentro del hospital. El timbre del pasillo marcaba pasos de otros turnos que se iban y que llegaban. El ritmo era el mismo, pero cada noche traía un suceder distinto. Me cubrí con el chaleco y respiré hondo. La tela todavía olía a jabón y a té. Guardé el sobre de Martín en el bolsillo interior de la bata, esa zona en la que se amontonan los objetos que no forman parte del trabajo, pero que sin embargo lo sostienen. Una agenda con letras torcidas, una lapicera que no traza fino, un pañuelo. La sala de espera estaba vacía. En la recepción, la mujer que lleva décadas haciendo las guardias nocturnas, la que conoce las historias de la ciudad pero no las juzga, me miró con un gesto de reconocimiento y me ofreció un café que rehusé con un asentimiento. Hay noches en las que aceptar el café parece prometer compañía, otras noches, en cambio, pesa. Tomé mis llaves, fui al depósito y encendí la luminaria que alumbra los casilleros. Son pequeños gestos que sirven para ordenar el mundo, prender una luz, colocar cosas en su lugar, nombrar la hora. El informe en la mesa grande decía: llegada de un cuerpo a las 12:14 por probable paro cardíaco. Anónimo, sin documentos. En el sobre de papel del servicio forense apenas un sello y unas letras que el tiempo había comenzado a borrar. Levanté la sábana con la delicia solitaria de quien actúa con reverencia. El cuerpo era joven, la piel todavía tibia, la respiración ausente. Tenía en el bolsillo de la campera un pedazo de papel arrugado con un dibujo, un sol de trazos infantiles y abajo la palabra luna escrita con letra de adulto. No había más que eso. Miré alrededor en busca de una cara de colega que compartiera la sorpresa. Nadie. Estaba sola en ese momento, con ese objeto diminuto que pesaba como un mandamiento. Lo guardé como si fuera una reliquia y comencé a recorrer la rutina. Identificación externa, registro, fotografía, observaciones. Mientras trabajaba, iba pensando en las pequeñas genealogías que hacen que una muerte sea o no conocida. Una casa, una familia, un número de teléfono, una costumbre de avisar. A veces, la ausencia proviene de la vergüenza, otras de la migración, de la frustración, del simple hecho de que los vínculos se gastan. Pensé en la mujer del sobre de Martín, en la vergüenza que la había convertido en ausencia. Pensé en Martín, en su carta breve, donde decía que su madre no lo había juzgado.
¿Quién sos, me dije, que dejaste un sol en el bolsillo de la campera? ¿Quién dibujó ese sol para que lo llevaras pegado a tu cuerpo? El forense pasó sin prisa, con esa mesura que oculta la intensidad del trabajo. Edades aproximadas, dijo, entre 20 y 30, sin signos de violencia evidente, sospecha de arritmia. Sus palabras eran asunto técnico, pero ambos sabíamos que la parte técnica no es sino una manera de nombrar la precariedad que hay detrás de cada cuerpo no reclamado. ¿Alguien lo vio llegar?, pregunté. Un servicio social lo trajo. Un llamado anónimo, respondió. Nada más. Tomé una fotografía del dibujo y la imprimí. En blanco y negro, la palabra Luna quedó más firme. La pegué con cinta en la carpeta y la dejé sobre la mesa como si pusiera un cartel que dijera «Buscar». Salí a la guardia con el documento bajo el brazo. Mi teléfono tenía 3 llamadas perdidas y un mensaje de texto. La nota de Martín con una línea más abajo donde agradecía y decía «No lo transformes en una historia que me haga llorar en público». Sonreí con pena. Esas peticiones ligeras me parecían sagradas. Hay quien prefiere el duelo en privado. Respondí con una línea corta, lo guardo para vos. Devolví el teléfono a su sitio y caminé hacia la puerta de ingreso para hablar con la trabajadora social. El pasillo olía a gasa y a café frío. En la sala de visitas, la trabajadora social, Clara, me esperaba con la libreta abierta y los ojos que no se cansan de anotar nombres. Le conté del dibujo, del papel con la palabra Luna. Luego le dije que en mi bolsillo aún estaba el sobre de Martín y que me había sorprendido la manera en que los objetos pequeños suelen abrir puertas. Ella asintió y comentó que a veces los objetos tenían más de una dirección. Funcionaban a la vez como llave y como testigo. Vale la pena preguntar en los centros de atención a migrantes y en las pensiones de la zona, dijo. Su tono era práctico, no era la fe la que movía sus decisiones, sino la experiencia de años buscando nombres. Salimos a la madrugada con 2 linternas de mano y una lista corta de pensiones que mantenían el barrio en su mapa. En la calle, el viento olía a pan recién hecho de alguna panadería que no cerraba nunca. Pasamos por la pensión donde había ido a buscar a Martín pocas noches atrás. Tocamos la cortina raída. Nadie respondió. En la vereda, una mujer barría con un ritmo que parecía marcar una liturgia. La saludamos. La mujer, que tenía el cabello recogido con una franela, me miró como si estuviera a punto de decir algo íntimo, y luego guardó el gesto. «Vivo en la esquina», dijo. Hasta hace poco, los muchachos de esa pensión pedían a gritos que alguien los escuchara. Pero la mayoría trabaja de noche y duerme de día. Duele pensar en quién te reclama, se corrigió, como si la palabra duele necesitaba ser nombrada con deuda. Le preguntamos si conocía a alguien llamado Luna. Negó con la cabeza. Pero vi a uno con un dibujo pegado en la campera, un sol. Parecía que lo había recibido de alguien. Andaba cabizbajo. Su mirada se quedó en la vereda como si quisiera rescatar la figura del joven de la memoria común del barrio. A veces los solitarios se vuelven fantasmas en vida. Regresamos sin respuesta. La lista de pensiones apenas nos devolvió nombres de nombres y habitaciones alquiladas por horas. Volvimos al hospital con más preguntas que certezas. Había, no obstante, una pista que no era pequeña: el dibujo infantil. Pensé en los jardines de infantes, en las escuelas, en las madres que guardan obras de arte en sobres y las colocan en los bolsos. Si el dibujo era de un niño, existía la posibilidad de que esa luna fuera una madre, una tía, una abuela. Si era de un adulto, la palabra podría ser un apodo. La ambigüedad abriga las búsquedas que no se rigen por protocolos. Esa misma mañana, al empezar la franja diurna, me senté frente a la computadora donde los registros tienen una lentitud burocrática que a veces angustia.
Empecé a rastrear teléfonos viejos que habían llegado con otras identidades sin nombre, llamadas a albergues, lineamientos en redes de voluntarios que trabajan con personas sin vivienda, un listado de centros que recibían ropa donada. No era el modo más expeditivo, pero la paciencia es uno de los recursos que aprendí a ejercitar en las noches. Todo movimiento tiene su propia cadencia. A media mañana, mientras anotaba un número en la libreta, apareció una joven con una bolsa de plástico que olía a detergente. Traía aliento de barrio y una voz que se quebraba a cada 2 frases. Se presentó como Lidia. Lidia dijo que había estado por la pensión la tarde anterior, porque buscaba plata para el colectivo, que un muchacho le había dado un dibujo, un sol, y le había dicho que lo cuidara. Me pidió que lo guardara porque alguien se lo había dado para que no lo perdiera, explicó. Yo me reí, pero era serio. Parecía que ese dibujo era lo único que tenía. Lidia tenía una mirada que recordaba a la mujer que barría en la esquina. Vidas que conocen la ciudad de memoria. Le pedí que dibujara mentalmente el sol y la palabra luna. Con un temblor, Lidia confirmó: ese era. Le pregunté su nombre, pero solo me dijo: no lo digas, por favor. Me dejé la bolsa con su detergente sobre la mesa y pensé en la liturgia de los objetos. Confiar un dibujo a alguien equivale a confiar una memoria a un extraño, a delegar la continuidad de una historia. Con esa pista, la trabajadora social coordinó con un centro de atención a la infancia. Preguntamos por niñas o niños que últimamente hubieran entregado dibujos a adultos en la calle. Fue un rastro improbable, pero lentamente se fueron apareciendo otros indicios. Una maestra que recordaba a un alumno llamado Tomás que había dibujado soles para la gente. Una voluntaria que dijo que la pequeña vecina de un bloque había regalado dibujos a los transeúntes en un festival local. Construimos un mapa de probabilidades más que certezas, y sin embargo, cada dato tenía el valor de una cuerda lanzada al lago. Al final de la tarde, la carta llegó, una fotografía de baja resolución enviada por una mujer que vivía 2 barrios más allá. Tal vez sea mi hermana, decía el mensaje. La imagen mostraba a una mujer con una remera lisa y el pelo recogido, que sostenía en la mano un dibujo con un sol similar. En la nota textual se leía: mi hermana desapareció de la casa hace meses. Se llamaba Lucía, pero la llamábamos Luna. Si es ella, no quiero que la identifiquen antes de hablar. Tengo miedo de que la burocracia se la coma. Era tanto una petición de protección como la confesión de un amor todavía vivo. Llamé. Hablamos por teléfono largo. La voz al otro lado era como una cuerda que había conocido un nudo, temblorosa pero firme en su necesidad. Coordinamos un encuentro. Cuando llegó la hermana, el reconocimiento fue inmediato y terriblemente humano. No era elegante ni cinematográfico, no hubo estruendos ni revelaciones exaltadas. Lucía, o Luna según su círculo, se sentó, miró la foto del dibujo y comenzó a decir palabras que no buscaban reconstruir una historia completa, sino poner nombre a la ausencia. Contó que su hermana había salido de casa con la mochila 2 meses atrás, sin decir a dónde, que en las últimas semanas su llamada se volvía menos frecuente, que a veces aparecían mensajes breves pidiendo espacio. Se fue por no defraudarse a sí misma, murmuró la mujer, y en esa frase cabía el cansancio de quien cargó culpa por la partida sin tener ninguna responsabilidad. No quería que mostráramos el cuerpo todavía, pedía tiempo para procesar, para llegar con su duelo con calma. Le expliqué los pasos, los tiempos, la manera en que la identidad se confirma y cómo, una vez hecha pública, la noticia puede volverse un imán de curiosidades. Ella pidió discreción. Déjennos hacerlo entre nosotros, dijo. Acepté. Esa tarde me di cuenta de algo que venía sospechando. La discreción es también un acto de sanidad. Hay muertes que se prestan a la exhibición y otras que necesitan la privacidad de las voces conocidas.
Entregar un cuerpo a la familia implica una práctica de confianza, un traspaso que requiere cuidado. Preparé todo con la lentitud de quien arma un ritual. Se revisan las pertenencias, se etiquetan con pulcritud, se acomodan las sábanas con la intención de que la persona vuelva a verse como alguien que vivió y no como un objeto catalogado. A la noche, cuando la hermana se fue a casa a buscar fotos y recuerdos, me quedé sola en la sala con el dibujo pegado a la carpeta. Lo miré hasta que las luces empezaron a mostrar el cansancio en mi propia cara. Recordé a Martín, la carta y sus palabras. Pensé en cómo los cuerpos que atendemos a veces nos devuelven preguntas que no tienen una respuesta técnica. ¿Qué hacemos con el arrepentimiento cuando llega tarde? ¿Cómo pesa en la balanza de lo humano la vergüenza y la sorpresa? Me serví una taza de té que calenté en la cocina de servicio. Sentada, con las manos alrededor de la taza, sentí la habitual mezcla de fatiga y gratitud, la sensación de haber sido instrumentos de algo más grande que las competencias médicas. Apagué la luz de la sala y salí al pasillo. La ciudad de noche tenía un ritmo distinto. Los autos pasaban como animales que llevan en el costado un rumor. Volví a la oficina y escribí en el cuaderno una nota para quien tomaría el turno de la mañana. Cuerpo identificado, familia avisada, pedir autorización para entrega en la próxima franja. Dejé una taza limpia sobre la mesa, la misma que había dejado tantas veces intacta durante vigilias. Hay un gesto que se repite en mí, dejar la taza en su lugar, como si al hacerlo sellara los nombres y las promesas hechas en voz baja. Antes de irme a casa, me detuve un momento ante la puerta del depósito donde guardamos los objetos hallados en los cuerpos. Abrí el cajón donde estaba el sobre de Martín, y al lado coloqué el dibujo de luna en un sobre pequeño. No eran actos rituales en el sentido solemne, sino más bien modos prácticos de nombrar el presente, escribir, guardar, entregar. Cerré el cajón y me fui a la puerta con la seguridad de quien sabe que volverá a pasar por ese umbral. La ciudad estaba de un negro limpio, como si las luces fueran pequeñas lámparas que cuidaran a los que duermen. Me subí al colectivo y mirando por la ventana pensé en las manos que quedaron en distintos bolsillos, manos que no supieron decir adiós, manos que habían entregado un dibujo, manos que llegaron tarde. Dormí con la imagen de la hermana abriendo una caja con pañuelos viejos y fotos desordenadas. Soñé con una sala en la que las sillas estaban ordenadas en círculo y las personas hablaban en voz baja sobre canciones olvidadas. Al despertarme, supe que volvería a la sala con el mismo ánimo, la voluntad de colocar las cosas en el lugar justo, de ser el oído que no exige explicación, la mano que acompaña sin espectáculo. Porque la constelación de la vida está hecha de esos cuidados mínimos, una taza puesta con calma, una carta entregada sin prisa, una nota que dice no la muestren. Al entrar esa noche, alguien me dejó una bolsa con comida casera en la mesa de descanso. No sé quién la dejó, ni si valía la pena preguntar. A veces es mejor guardar los favores en silencio. La abrí y comí lentamente, como si la comida fuera un rezo. Más tarde, en la sala, encendí la luz más tenue y posé el sobre donde ahora estaban los dos dibujos. El de Martín, ya sin su nombre, pero con la gratitud de quien pudo recibirlo, y el de Luna, con su sol simple y la palabra que le había dado nombre al cuerpo. Mirarlos juntos me dio una sensación extraña. A pesar de lo diverso de las historias, los gestos se repetían. Las cosas pequeñas eran, cada una, un puente. Mientras hacía el recorrido nocturno, revisando que todo estuviera en orden, escuché que en el corredor una voz llamaba mi nombre. Era un joven que trabajaba en mantenimiento, traía un paquete para dejar en administración. Tenía las manos con la suciedad de los turnos diurnos y una sonrisa cansada. Quería agradecerle, me dijo de pronto.
Mi madre murió hace 3 años y usted fue la que la dejó con el pañuelo que ella siempre usó. Lo vi entre las pertenencias y supe que la gente como usted no olvida. No supe qué contestar, le agradecí con la mirada. Esos agradecimientos anónimos llegan como aire en una habitación cerrada. No cambian la muerte, pero nos recuerdan que algunos actos sí dejan un rastro en los vivos. Cuando la noche se hizo más honda y la sala quedó con el rumor de las máquinas como un latido compartido, me senté en la mesa, tomé las 2 tazas y las acerqué al centro. Las luces del pasillo marcaban horas que no son las horas del reloj, sino las de la atención. Cerré los ojos un instante y respiré. La profesión, pensé, es una trama de escenas pequeñas: devolver un sobre, acompañar a una hermana, marcar un dibujo con cinta. No es poca cosa. Antes de salir a hacer la ronda final, pasé la mano por la carpeta donde guardábamos la foto del dibujo de Luna. La tocaba casi con reverencia, como quien confirma que la historia no se perderá. Guardé la carpeta en el armario y al cerrar la puerta sentí que la noche me pedía que fuera paciente con los tiempos de cada duelo, paciente con las pausas que no se aceleran por la prisa del mundo. Puse la taza en su lugar, apagué la luz y crucé el corredor hacia la sala de guardia para anotar lo ocurrido en la libreta de traspaso. Nombres, cruces, promesas hechas. La hoja quedaría allí, como testigo, para quien asumiera el turno matutino. La ciudad respiraba con ritmo propio. Afuera, un perro ladró, contestado por otro a la vuelta de la manzana. Entré en la sala y me detuve a mirar la ventana. Las luces de los edificios parecían constelaciones pequeñas que no piden nada. Me senté, saqué la taza una vez más y supe que, pasado el cansancio, volveré a ser la guardiana de un umbral que pertenece a muchos. Me levanté con la sensación tranquila de quien tiene una tarea que es también una forma de fe: estar. Cerré la libreta y me dirigí a la puerta para el siguiente recorrido, con la certeza de que, en algún bolsillo, algún dibujo aguardaba su reencuentro. Cruzo el pasillo con la linterna ya guardada dentro del bolsillo del abrigo. La luz mañanera todavía no ha vencido a las sombras de la sala, pero algo en el aire anuncia que la ciudad va a inclinarse hacia el día. Paso por las puertas de las habitaciones con la cadencia de quien conoce cada respiración ajena y cada silencio como si fueran piezas de un mismo coro. En la habitación de la señora Molina, la máquina marca un pulso constante y las cortinas dejan entrar una franja de luz que recorta polvo en el aire. Le acomodo la manta con un gesto automático, sin hacer ruido, como quien intenta no perturbar un sueño que pertenece a otro tiempo. Ella abre los ojos a medias y me mira. No dice nada. Le aprieto la mano y en su gesto hay un agradecimiento pequeño, apenas perceptible, que se parece mucho a paz. Al volver hacia la sala de guardia, encuentro a la joven de mantenimiento en la recepción. Viene más temprano de lo que esperaba. Su camisa está aún manchada de grasa y tiene las manos rozadas por los turnos. Me entrega algo con los dedos cerrados, como si le costara soltarse. Un retazo de tela, casi deshilachado, que conserva una costura rojiza. Mi madre usaba esto, me dice. Lo encontré entre sus cosas. Estaba marcado por su olor y su nombre. Lo traje porque pensé que, tal vez... Deja la frase flotar. Siento que en sus ojos hay la necesidad de nombrar de nuevo, y le devuelvo la misma sinceridad que me ofreció la noche anterior. Algunas cosas no se pierden si alguien las guardó con cariño. Le pido que se siente un minuto, no le ofrezco palabras grandes, le doy un asiento y un café humeante que alguien dejó en la mesa. Acepta con una sonrisa cansada y mientras bebe me cuenta en fragmentos que su madre tarareaba canciones que nadie más recordaba.
Me habla de manos que doblaban ropa con precisión y de una caja de pañuelos que ella nunca quiso tirar. Le digo que la noche en que entré y encontré esa caja, la voz de su madre parecía estar muy cerca de la sala. No digo más, no hace falta. La libreta de traspaso espera con la tinta ya seca de la noche. Anoto las cosas como siempre: nombres, pequeñas idas y regresos, la nota del paquete de comida, la visita de alguien que dejó un dibujo sin firma. Mientras escribo, la puerta de administración se abre y aparece Rosa, la enfermera del turno de la mañana, con el pelo recogido y los ojos todavía en tránsito entre el sueño y la urgencia. Su saludo es breve, profesional, pero al ver la carpeta que abrí sobre la mesa, ríe, y algo en su gesto me indica que también ella tiene memoria para esas cosas. ¿Los dibujos?, pregunta sin pedir permiso. Le paso la carpeta. Luna aparece con su sol dibujado, Martín con su trazo inseguro. Rosa se detiene en el dibujo de Luna, y sus dedos rozan el papel como si pudiera sentir la cera que dejó la mano pequeña. Se le escapa una risa suave, de esas que contiene nostalgia, y me cuenta que su hija, cuando era chica, le regalaba soles dibujados en servilletas mientras ella se ausentaba en guardias largas. No puedo evitar imaginar a Rosa en la noche, en algún hospital, sosteniendo un sol hecho con prisas, y siento que en ese parecido se tiende un puente entre nosotras. Ponlo en el mural de la sala de visitas, dice de pronto. Los chicos vienen a veces y miran las paredes. Es bueno que haya algo que los salude por la mañana. Acepto. La idea de que los dibujos puedan hablar fuera de nuestras manos a otras miradas me conforta. Rosa anota en la libreta las tareas del día y al final me mira con cierta seriedad cálida. Gracias por cuidarlas, dice. A veces la gente olvida que alguien acompaña las cosas pequeñas. No sé si lo que me anima más es que lo diga o que lo entienda sin que lo explique. En la puerta, una familia aparece con paso apurado. Traen un sobre arrugado y una mano que se aferra a la otra con fuerza. Al verlos, mi cuerpo reconoce la urgencia de la perdida que aún no se ha resignado. Se acercan a la conserjería y piden por Martín. La mujer tiene los ojos hinchados. El hombre sostiene un cuaderno donde está escrito el nombre con letra temblorosa. Les explico con la calma que me permita la costumbre, que el dibujo está en la carpeta, que alguien lo dejó para que no se perdiera. La mujer deja escapar un sollozo contenido y mete la mano en el bolsillo de la camisa. Saca una foto pequeña, gastada por los dedos, y me la muestra sin palabras. En la imagen, Martín sonríe con un hueco enorme en los dientes, orgulloso de algo que hizo. Les entrego el dibujo. Sus manos lo reciben con un cuidado reverente. La madre lo coloca contra el pecho y lo mira como si mirara otra vez al niño. Lo llevaba siempre, dice el hombre. Lo dejó en la mesa cuando salió por el pan. Cuando supimos lo que pasó, no sabíamos si lo habíamos guardado. Pensé que tal vez alguien lo había tirado. Le debo esto, señora. Tomo la mano del hombre sin pensar demasiado. Él me mira, sorprendido por el contacto, y en su voz hay una especie de alivio que parece abrir una ventana en la madrugada. Antes de marcharse, la mujer me da las gracias de nuevo, de una forma menos contenida, más humana. Yo me quedo mirando cómo doblan el dibujo y lo guardan entre las páginas del cuaderno. Es imposible que ese gesto repare todo, pero lo hace distinto. Las cosas vuelven a su lugar, o al menos vuelven a manos que las reconocen. La sala comienza a llenarse de ruidos distintos, carros que doblan a la esquina, un canto de pájaro que llega a través del respiradero. El turno se va moviendo como una banda que se releva. El ruido de la cafetera anuncia que el día ha decidido empezar. Me guardo la carpeta en el armario, pero antes pongo la foto de Martín sobre la mesa, junto a la taza que nadie tocó, como si su sonrisa pudiera quedarse un rato más. Cierro el armario con cuidado, como quien no quiere perturbar memorias.
En la plazoleta frente al hospital, el cielo está todavía pálido. Una mujer mayor saca al perro y lo acaricia mientras habla en voz baja con él. Una bicicleta pasa con la luz intermitente que suena como un saludo. Entro en la sala de guardia para escribir el traspaso final. El mantenimiento dejó dicho que revisará la caldera. La familia de Martín pasó por la mañana. Me pidieron que pusiera el dibujo de luna en el mural. Antes de firmar, levanto la vista y veo en el tablón una hoja recién clavada. Una convocatoria para una jornada de memoria. Una reunión para recordar a quienes no encontraron nadie que los reclamara. Mis ojos se detienen en el horario. Pienso en todos los papeles que han pasado por mis manos, en los dibujos que guardé, en las promesas escritas sin fecha. La constelación de la vida sigue ordenándose en pequeñas luces. Una agenda donde se apunta un nombre, un dibujo colgado en una pared, un pañuelo entregado a tiempo. Tengo la sensación de que mis noches, aunque a veces parezcan monótonas, son un tejido que evita que muchas cosas se rompan del todo. El rumor de las máquinas adquiere una gravedad distinta cuando lo escucho a la luz del día. Ya no es solo pulso, sino también testigo. Recojo mi bolso. Al salir, el joven de mantenimiento me detiene en la puerta con una pregunta que parece urgente y tímida a la vez. ¿Vendrá esta tarde la hermana que abrió la caja?, pregunta. Le digo que no lo sé, a veces viene, a veces no. Él suspira y luego se decide. Quería llevarle esto, dice, para agradecerle por lo del pañuelo de mi madre. No es mucho, es solo una flor que encontré en la cochera. La traje porque pensé que así, aunque sea un poco, su nombre estaría más cerca de lo que hizo. Acepto la flor. Es una margarita un poco aplastada, con pétalos que ya han visto varias estaciones. La coloco en el pequeño jarrón junto al teléfono de la enfermería y por un momento la margarita mira la sala como si supiera de qué se trata el cuidado silencioso. El joven se despide con la risa breve de quien se siente liberado de una deuda que no se paga con dinero, sino con reconocimiento. Se va con las manos vacías y la espalda más erguida. Cierro la puerta del hospital detrás de mí. El día está por completo despierto, la calle huele a pan recién hecho y a gasolina. No me detengo mucho en la plaza, camino despacio, como quien no quiere romper el ritmo de la mañana. Tengo en el bolsillo la llave del armario donde siguen las cosas que esperan. Pienso en que, más adelante, en algún momento, las manos que ahora saludan al sol regresarán con otros dibujos, otras fotos, otros pedazos de tela. Y que mientras haya quien los custodie con la paciencia de siempre, esos puentes mínimos seguirán sosteniendo algo que no se ve del todo, pero que se siente, la continuidad necesaria para que el olvido no sea definitivo. Me detengo un segundo en la esquina. Miro hacia el hospital. Sé que volveré. No por obligación, sino porque alguien tiene que ser el oído que no exige explicación, la mano que acompaña sin espectáculo. Cierro los ojos un instante, respiro y sigo mi camino hacia las tareas del día, con la sensación, inexplicable y humilde, de que cada pequeña atención habrá de encontrar su lugar.